Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueven montañas entre mi vida y mi casa. Por medio de tu amor sé que puedo vencer, todo es posible si puedes creer. Fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Fiel y firme, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Firme. fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy. Buenas, buenas, queridos amigos, hermanos y aquellos que tal vez hasta ahora se están conectando con nosotros en esta maravillosa comunidad de la Nueva Iglesia. Bien, hace poco escuchamos al hermano Fernando comentándonos sobre el montón de personajes de la vida de Pablo. Nos habló de muchos números, que habían como 50 personas, un montón de mujeres, y nos dio así como un brochazo por todas estas personas que estaban alrededor de Pablo. Pues yo he querido profundizar sobre 5 de esos personajes. Y pues espero que no todos sean muy conocidos para no estar repitiendo o de pronto que no tengamos la oportunidad de adentrarnos un poco más en todo lo que podemos encontrar dentro de las Escrituras. Esta ponencia yo la he llamado ¿Estamos tú y yo en la vida de Pablo? ¿Estamos tú y yo en la vida de Pablo? Y como has de suponer, este es un parangón. Me gustan los parangones porque nos permite usar la palabra como un espejo para nosotros poder ver si nos parecemos a estos personajes o nos parecimos en el pasado o cómo estamos actuando hoy y hacia dónde queremos ir. Ese siempre es mi propósito cuando te pongo comparaciones. Muy bien. Dentro de mi ponencia he de advertirte que voy a suponer en algunos momentos muchas cosas porque no están escritas de manera textual, implícitas o explícitas, y pues me voy a adherir a nuestro lema de que la última palabra la tienes tú, y por eso me voy a aprovechar de eso para poder sacar algunas ideas que se me ocurren cuando voy tratando sobre estos personajes. Muy bien. Entonces, los primeros personajes que quiero resaltar son los hombres que iban con Saulo a Damasco. Ya hemos comentado mucho sobre este tema de la conversión de Pablo, ¿cierto? Y Pablo iba a Damasco a perseguir cristianos y con él iba un grupo de hombres. Entonces, quiero pensar qué pasó con estos hombres. En Hechos 9:7 dice: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Y aquí también voy a hacer cositas parecidas a las que hizo el hermano Eric en una de sus ponencias, y es como ver algunas contradicciones y cosas como extrañas que suceden allí dentro de los relatos, dentro de los hechos de los apóstoles, dentro de las cartas de Pablo y bueno, las que no fueron escritas por él, pero que fueron dirigidas a las iglesias. Entonces, en este lado de Hechos 9:7 dice que los hombres que iban con Saulo oyeron la voz, pero que no vieron a nadie. Pero unos versículos más adelante, en Hechos 22:9, dice: y los que estaban conmigo, ahí es como que Lucas dice que Pablo está diciendo, ¿no? Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Entonces ahí hay una contradicción. Independientemente si vieron la luz o escucharon la voz o qué pasó allí, que hay una contradicción, a lo que quiero llamarte es a que te compares con estos hombres.
fuimos nosotros de los que se apartaron, o sea, fuimos nosotros quienes se apartaron de hermanos cuando en su momento ellos se convirtieron antes que nosotros. Es decir, ¿has conocido en tu vida o conociste en tu vida antes de venir a los caminos del Señor personas que ya lo habían conocido y tú te apartaste de ellos precisamente por esa fe? Pues te cuento que yo sí. Recordé en el colegio, estudiando secundaria, yo estudiaba en colegio de monjitas y era colegio femenino. Dentro de mis compañeritas había una niña de nombre Mabeli, y Mabeli era cristiana. Una vez Mabeli me invitó a una de sus reuniones y yo fui como temerosa porque no sé por qué razón siempre hay como unos malentendidos entre los católicos y los cristianos. Bueno, sí sé por qué, porque digamos que tenemos una manera diferente de vivir nuestra religión, hablando de religiosidad, ¿cierto? Y cuando yo fui allá y yo veía a esas personas alzando las manos y aplaudiendo y yo no me hallaba, yo dije, no, esto es como mucho alboroto, como que yo no cuadro aquí. Y pues le dije a mi amiguita Mabeli que muchas gracias por su invitación, pero que yo no quería volver allá donde ella estaba. Imagínate, yo allí tendría, no sé, tal vez unos 14, 15 años. Y en ese momento pues no acepté ese llamado que tal vez el Señor me estaba haciendo desde entonces. Entonces la pregunta es si fuimos de esos que nos apartaron de quienes se convirtieron al Señor. Pero también hay otra cara de la moneda, como hemos visto en todo este escudriñar de la palabra. La otra pregunta es, ¿fuimos de los que dejaron atrás a otras personas que no nos quisieron seguir cuando nosotros nos convertimos al Señor? O sea, ¿quiénes nos dejaron a nosotros? Y aquí pues estoy suponiendo que estos hombres dejaron a Pablo porque se quedaron sin misión. Dijeron, pero ¿qué pasó aquí? Veníamos por los cristianos y ahora este señor se hizo cristiano y entonces ¿ahora qué hacemos? No dice la palabra qué pasó con esos hombres. Yo aquí estoy inventándome historias que tú también puedes suponer allí si te sirven para alguna enseñanza para ti. Entonces también fui de la que fui dejada por haber seguido al Señor. Hubo amigos que no continuaron siendo mis amigos y personas especiales que pues me dejaron por haberme hecho cristiana. Entonces esos son los primeros personajes que quisiera sobre los cuales hagamos nuestra propia reflexión. Muy bien. Segundo personaje, Judas de Damasco. ¿Quién es este Judas de Damasco? Pues dice Hechos 9:11, y el Señor le dijo, levántate, aquí el Señor está hablándole a Ananías, esto también ya lo hemos visto en otras ponencias, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Entonces, ya hemos hablado de Ananías, ¿cierto? Pero de este Judas no habíamos hablado mucho. También habíamos escuchado que se había quedado Pablo allí 3 días, entre tanto que llegaba Ananías a despejar sus ojos. Entonces aquí también empiezo a hacerme preguntas. ¿Sería Judas un no cristiano? Porque pues para no darle miedo de tener ahí a Pablo alojado en su casa, sabiendo que se había escuchado que Saulo era quien perseguía a cristianos, entonces pues puedo pensar que tal vez Judas no era cristiano porque no le daba susto tener a Pablo ahí. Esa es una cara de la moneda. Pero hay otra cara. Otra cara es, puede ser que ese Judas fuera cristiano y que el mismo Señor le hubiera pedido que alojara a Pablo, así como a Ananías le pidió que fuera allá a abrirle los ojos, a bautizarlo y a imponerle las manos para que recibiera el Espíritu Santo. No lo dice la palabra, por eso es que lo estoy suponiendo. Entonces también, independientemente si ese Judas era cristiano o no era cristiano, lo que quiero resaltar acá es que él alojó a Pablo, lo hospedó. Hace poco escuché por allí que estaban
honrando a una de las hermanas que la reconocen como hospedadora. Y pues esta es la pregunta: ¿qué tan hospedadores hemos sido nosotros? ¿A quiénes hemos acogido en nuestra casa? Porque esas no son decisiones fáciles de tomar. Nosotros tenemos un estilo en nuestra casita y pues tener personas extrañas en ella nos cambia las rutinas, de pronto hay incomodidades y en medio de nuestra zona de confort pues tal vez no queremos correr ese riesgo de tener a alguien en casa y que tal vez no nos guste esa convivencia, porque finalmente la convivencia es difícil. Si aún es difícil con nuestra familia, con quienes amamos, pues qué tal hemos sido, cómo nos hemos comportado de esa manera. Y no me refiero a ser hospedadores de familia o amigos cercanos, porque pues esos digamos que tienen ahí como un vínculo con nosotros, ¿cierto? ¿Eres tú un hospedador? ¿A cuántos les has abierto la puerta de tu casa? ¿A cuántos se las has cerrado? Y pues piensa si vale la pena tener un corazón dispuesto para abrir las puertas de nuestra casa en algún momento para cuando algo la requiera. En mi vida, ¿dónde ha pasado eso? He alojado en mi casita hace varios años a un amigo, bueno, el esposo de una amiga mía que yo conocí en Leticia, y ellos, una de sus hijitas fue diagnosticada en ese momento con leucemia y ellos vivían en Leticia. Entonces a la niña la remitían a Bogotá para hacerle los tratamientos, para atenderla, porque el servicio médico en Leticia era, y creo que aún sigue siendo, muy precario en ese tema. Entonces estuvieron en mi casa por periodos de tiempo Rubén, que sí se llama este señor, y María Elizabeth. Estuvieron en mi casa, los acogimos allí, cuando pude pues los acompañaba a las citas, y eso fue en varias ocasiones porque pues ellos tenían que hacer esto en distintas épocas del tiempo. Gracias a Dios, María Elizabeth se sanó, superó este episodio de salud y pues me encanta pensar que pude alivianar en algo la carga de estos papás, porque pues tras de que lidiaban con una enfermedad de su hijita, también el venir a Bogotá, que es una ciudad grande, complicada, donde la gente a veces no es tan amable, no porque sean malas personas, sino porque aquí se vive un ritmo muy acelerado, mucho trancón, mucho corre-corre. Entonces en ese momento pues alojé allí a esta pareja. Y también a mi mejor amiga Adriana, 2 veces ha estado en mi casa por situaciones diversas, ha estado con su hijita, viviendo en mi casa por temporaditas, no tan largas, no recuerdo mucho, la última vez fue como 1 mes o 2 meses, y en el pasado también estuvo un tiempo viviendo con nosotras. Entonces, me parezco a este Judas en que he abierto la puertica de mi casa, no solamente a familiares y eso, sino también a personas externas de mi familia que han necesitado mi apoyo. ¿Cómo vas tú ahí? Ve haciendo ya tu análisis y toma tus decisiones. Ya sabemos aquí que no hay nada ni bueno ni malo. Si definitivamente no te gusta por alguna razón, no estás obligado a hacerlo. Aquí lo único que estamos haciendo es mirando qué agarramos de bueno, ¿no? Aquí qué cogemos de bueno de todo esto que estamos viendo de estos personajes. Tercer personaje, Bernabé. ¿Quién era este Bernabé? Creo que ya lo hemos escuchado en otras ponencias. En Hechos 4, 36, 37 dice: entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces aquí pues hay como alguna posibilidad de creer que hay una inconsistencia, porque los levitas en la ley pues no tenían heredad, porque ellos, como eran sacerdotes, lo sustentaban las otras tribus. Entonces pues es como raro ahí que él tenía una heredad, no sabemos de quién heredó ni cómo fue la cosa. Lo importante aquí fue que la vendió y trajo el precio y lo entregó a los apóstoles. Entonces aquí
pues muestran a este hombre como un hombre generoso, ¿cierto? Y muestran a este hombre como un hombre comprometido con el cristianismo, con la iglesia que estaba surgiendo. Él vino y no solamente puso sus manos al servicio, sino que también trajo sus cositas materiales allí. En Hechos 11:24 dice: porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Entonces describen a este hombre como una persona buena, como una buena persona y que estaba lleno del Espíritu Santo y que tenía fe. ¿En qué nos vamos pareciendo a Bernabé? Mírate allá. Yo me voy mirando también. Me considero que soy una persona comprometida con la fe, con mis altibajos obviamente, y también considero que soy una persona generosa. De hecho, a veces ser generoso es malinterpretado por las personas. A veces algunos abusan de nuestra generosidad, pero bueno, esa es la vida, de subidas y bajadas, ¿cierto? Como dijo el hermano Alfredo en uno de estos mensajes nocturnos, nos dijo: ¿qué tal que todo fuera bueno? Pues nos aburriríamos. Por eso nuestra vida tiene altibajos y a través de subidas y bajadas es que vamos creciendo. Bien, en Hechos 9, 26, 27 dice: cuando llegó a Jerusalén, y aquí están hablando de Pablo, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, del cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Entonces aquí Bernabé lo vemos acogiendo a Pablo y llevándolo delante de los discípulos y presentándolo allá. Entonces lo vemos como un hombre que le está dando una oportunidad a Pablo, ¿cierto? Lo vemos como un hombre con liderazgo, porque para él poder llevar allá a los apóstoles, recomendar a Pablo, que tenía tremenda fama y que le hubieran hecho caso, es porque él tenía ahí como sus dotes de liderazgo, ¿cierto? Ser líder es que uno pueda hacer que un grupo de personas te sigan la idea, te copien, ¿cierto? Entonces ahí se le ve a él como unos dotes de liderazgo. También un poder de convicción, porque pues llegar allá a decirles esto de Pablo y presentarlo y como respaldarlo, entonces hace ver que pues tenía un poder de convicción. Le muestra el amor por el otro, ¿cierto? Muestra el amor por este recién convertido que gozaba de tan mala fama, y bueno, él le da su voto de confianza, eso es una muestra de amor. Y también hace pensar que Bernabé era un hombre confiable para que los apóstoles pues lo recibieran con Pablo, toda la cosa. Entonces allí se le ven todas estas cualidades a Bernabé. ¿Con cuáles te identificas? ¿Cuáles quisieras tener? ¿Cuáles estás teniendo ahorita? ¿Cuáles tuviste en el pasado y las dejaste para que las recuperes? Esta es la intención. En Hechos 9:22 hablan que los discípulos enviaron a Bernabé a Antioquía. Y en Hechos 11, 25, 26 dice que Bernabé busca a Pablo para llevarlo allá a Antioquía. Y con eso lo que está mostrando Bernabé es dos cositas, puedo ver ahí. Uno, una humildad, ¿cierto? Que él no quería llevarse todo el crédito para él solo. Le da la oportunidad a Pablo para que lo acompañe, ¿cierto? De pronto lo deja liderar, lo apoya, menguando él para que el otro tenga confianza, lo empodera, ¿cierto? Entonces allí también se ven estas cualidades de Bernabé. ¿Cómo nos vamos pareciendo a Bernabé? Mira tú ahí, mira tú ahí. En Hechos 13, del 1 al 4, Bernabé y Pablo inician su primer viaje misionero. Entonces esta oportunidad que Bernabé le da a Pablo de llevarlo a Antioquía, de acompañarlo en esto, pues impulsa a Pablo, ¿cierto? Y después sabemos de los otros dos viajes que hizo Pablo y bueno, todas esas cosas maravillosas que él hizo alrededor de las zonas donde él fundó todas estas iglesias. En Hechos 15, 36 al 39, que están hablando del segundo viaje misionero, hubo un desacuerdo entre Bernabé y Pablo. Se separaron uno del otro. Ya con el siguiente personaje vamos a aclarar un poco qué fue lo que pasó ahí. Sin embargo,
la razón por la que se separaron es porque Bernabé le estaba dando una segunda oportunidad a otra persona. Entonces este Bernabé tiene ahí muchas cualidades chéveres que nosotros podemos ver, cuáles quisiéramos tener, cuáles tenemos para reforzarlas, cuáles tuvimos en el pasado y dejamos allá y qué rico volverlas a retomar. Bien, cuarto personaje, Juan Marcos. Juan Marcos, vamos a ver quién es. Bueno, en Hechos 12:12 están narrando una historia cuando Pedro fue encarcelado, se le aparece un ángel, le abre las puertas de la cárcel y a medianoche, bueno, me estoy inventando que es a medianoche, no sé si era esa hora precisa, pero bueno, tarde en la noche se abren las puertas y Pedro sale de la cárcel y entonces Pedro se pone a mirar a ver para dónde agarra esa hora. Entonces dice la palabra en Hechos 12:12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban orando. Por eso es que lo llamó Juan Marcos, porque se llamaba Juan, pero tenía por sobrenombre Marcos, y su mamá se llamaba María, y pues era una mujer de oración y pues también, digamos, de la nueva iglesia, ¿no? Porque de la nueva iglesia, no esta nueva iglesia, sino de la nueva iglesia que se estaba formando en ese momento. En Hechos 12:25 dice, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Entonces ahí vemos a Juan Marcos que se embarca en el primer viaje misionero con Saulo y con Bernabé. Entonces, perdóname, ahí ya arrancan es para el segundo viaje. En Hechos 13:5 dice, tenían también a Juan de ayudante. Entonces ya vemos ahí a Juan Marcos como que de pronto tenía sus habilidades para orar, ya que su mamita tenía una casa de oración y de pronto él escuchando, podemos pensar que era un intercesor. Vemos aquí que ayudaba a Bernabé y a Saulo de ser un ayudante, muy posiblemente en hacer coordinaciones logísticas, en ayudarles con lo que ellos requirieran. No lo están mostrando en este momento como alguien que predicaba el evangelio, pero sí que acompañaba a estos hombres que lo hacían. Y cuánto no nos alivianan la carga aquellos ayudantes que tenemos en el camino, ¿cierto? Y cuántas veces no hemos sido ayudantes nosotros de aquellos que han requerido nuestro apoyo, nuestra ayuda. En Hechos 13:13 dice, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Entonces Juan Marcos los abandonó en este viaje. En Colosenses 4:10 dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé. Entonces aquí estamos viendo que hay una familiaridad entre Bernabé y Juan Marcos, que son tío y sobrino. Por eso fue el desacuerdo que habíamos hablado en el personaje anterior de Bernabé, que se narra en Hechos 15 del 36 al 39, y el desacuerdo fue porque Bernabé quería que volvieran que arrancar ese siguiente viaje, quería que fuera Juan Marcos, pero Pablo dijo que no, que porque si él ya los había abandonado la vez pasada, pues no le parecía que le dieran otra oportunidad. Bernabé le da una nueva oportunidad a su sobrino, so pena de tener un encontrón con Pablo, y allí se dividen. Entonces Bernabé se va con Juan Marcos y Pablo se va con Silas. Pues en medio de todo, el Señor, que es tan lindo con ellos y con nosotros, todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor, dice la palabra, y ese desacuerdo pues generó dos grupos de misioneros, porque por un lado se fue Bernabé con Juan Marcos y por el otro se fue Pablo con Silas. Entonces ahí hubo dos grupos misioneros, en lugar de uno se dividió. Entonces eso fue bueno para la obra. En Filemón 1:24 dice, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Entonces ahí Pablo está diciendo que Marcos, después del tiempo,
fue uno de sus colaboradores, o sea que ahí hubo como una reivindicación, hubo una sanación, lo que se había roto se sanó, porque además en 2 de Timoteo 4:11 dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Entonces parece que con todos estos años de ministerio de Pablo, en esa separación que tuvieron en un momento, por las razones que hayan sido, se ha pensado que Juan Marcos en ese momento era un muchacho, que cuando estaban en ese viaje, pues como había tanta... o sea, había muchos problemas, había mucha resistencia, ¿cierto?, a recibir el mensaje, pues él seguro se agobió, se frustró y se devolvió para su casita, ¿cierto? Pero parece ser que con el tiempo, pues él ha madurado en la fe, él ha madurado pues con los años, ya es un hombre más adulto. Y la oportunidad que le dio su tío Bernabé muy seguramente también lo formó. Y por eso al final del tiempo se nota que ya hizo parte del equipo de Pablo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tan Juan Marcos hemos sido nosotros? ¿En qué momento hemos botado la toalla? ¿Cuántas veces hemos querido retomar lo que se nos haya encomendado, nuestro propósito, nuestros sueños? ¿Qué tantas veces hemos, digamos que recapacitado y queriendo volver a retomar algo y lo hemos logrado? ¿Y cómo vamos en este momento? Ese es mi propósito con estas parangones y estas comparaciones que yo hago contigo, que espero que no te aburran y que de verdad sean de enseñanza para ti, como lo son para mí. Me encantan porque puedo verme en mi vida, porque no les estoy hablando de nada que yo no haya vivido. Entonces, pues esto me gusta mucho. Y el último personaje es Silas o Silvano. Se cree que Silas es el mismo Silvano. ¿Quién es este Silas? Ese Silas es un romano como Pablo. ¿De dónde sale que sea romano como Pablo? Porque en Hechos 16:37 Silas había estado encarcelado con Pablo y ahí dice, pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y sigue ahí la historia. Entonces es como si Pablo dijera que Silas y él eran romanos, están apelando ahí a esa ciudadanía para que los trataran de una manera diferente. Entonces por eso creemos que Silas es romano. Ahora, ¿por qué se cree que Silas tiene el mismo nombre de Silvano? Porque Silvano es la forma latinizada del semítico Silas. Así como Saulo, digamos que en latín o en las lenguas de donde él estuvo era Pablo, entonces pues aquí es como Silas y Silvano, ¿cierto? Cuando se le nombra en la palabra como Silvano en varios versículos que no voy a leer, no voy a leer los textos, pero sí las citas. En Primera de Tesalonicenses 1:1, en Segunda de Tesalonicenses 1:1, en Primera de Pedro 5:12, en Segunda de Corintios 1:19, allí se habla de Pablo, Silvano y Timoteo. Y entonces se asume que es Pablo, Silas y Timoteo. En Hechos 15, 22, 35 es el segundo viaje misionero de Pablo y allí hablan de Silas, Pablo y Bernabé. Resulta que allí había sucedido un desacuerdo con el tema de que si los gentiles se tenían que circuncidar o no, que si había que judaizar a los gentiles y se armó ahí un rollo. Entonces Bernabé y Pablo fueron a Jerusalén a preguntar bien eso cómo era. Hubo ahí como un concilio porque los apóstoles se reunieron y concluyeron que no había que circuncidarlos, pero les dieron como unos parámetros para llevar a los gentiles y entonces como para que estos gentiles supieran que eso sí venía de ese concilio de apóstoles, pues mandaron a Silas y a otra persona con Silas y Pablo y Bernabé para hacer eso. Ahí en ese relato de Hechos 15, 22, 35 se dice que Silas era un profeta
y que consoló a los hermanos en Antioquía. Entonces este Silas tiene dos dones ahí, ¿no? Uno que es profeta y otro que es consolador, que sirve para consolar. Yo creo que yo tengo esa habilidad de consolar, de animar. No sé si sea algo innato, algo que se adquiere o que se pone en práctica. Entonces ahí te dejo esos puntitos para que tú mires a ver qué de eso quieres imitar a Silas. Ahora, este Silas definitivamente súper fiel a Pablo, lo acompañó en las duras y las maduras, en las buenas y en las malas, porque por allá en Hechos 16, 21 hablan cuando fueron encarcelados en Filipos. En Hechos 16, 25 dice que estando encarcelados ahí en Filipos, a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. Ahí sucedió un terremoto, el carcelero se iba a matar, finalmente ellos le dicen no te mates que aquí estamos nosotros y ese carcelero se convierte al Señor. Entonces lo que quiero resaltar de ahí es que a medianoche, metidos en la cárcel, llevados, cantaban himnos a Dios. Entonces esta fe de este hombre, esta cercanía con el Señor, este ánimo con Pablo, pues me encanta. Quisiera mucho tener todas esas habilidades, que en los malos tiempos tuviera esa fuerza y ese ánimo para poder alabar al Señor en medio de las dificultades. Y bueno, él lo acompaña en muchos lados. En Hechos 17:9 hablan de Tesalónica, también se armó un boroló. Donde iban ellos se armaba un boroló porque los judíos se alborotaban y entonces los acusaban y Jasón pagó una fianza. En Berea Pablo se va para Atenas y Silas y Timoteo se quedan y luego se encuentran en Corinto. Entonces ahí Silas está en la vida de Pablo. Ya se me acabó el tiempo, me he pasado unos segunditos. Espero que sea de provecho para ustedes y bueno, que el Señor nos siga guiando, que nos dé sabiduría y que tengamos un feliz término de jornada. Un abrazo para todos, los quiero mucho. ¡Mua! Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueve